Conversar con ustedes sobre lo que viene logrando Milei en materia de su propia narrativa, cómo está instalando él sus logros, aunque nosotros así no lo veamos, en la batalla cultural. Sí tiene logros, solo lo vemos, ¿eh? Nosotros podemos cuestionarlos, la prensa en general ya a esta altura casi todo el periodismo lo cuestiona, está quedando bastante solo en materia de comunicación y periodismo. Sí, sí que compró a 4. En los medios tradicionales de comunicación, ¿no? O sea, no en redes sociales o en otros lugares donde francamente cosecha una buena cantidad de adhesiones. Tanto es así, ayer ustedes conversaron con Lautaro trajo el informe de Suban Córdoba, sí, ¿no? O sea, después de un declive, el tipo repuntó 3 puntos en imagen positiva. No es la única encuesta que le da al alza, hay un par más que se han ido publicando en los últimos días, con lo cual se puede hablar de un clima en la sociedad favorable al gobierno de Javier Milei, aunque sea bajo el porcentaje de adherentes o de actores sociales que están dispuestos a apoyarlo, a considerarlo positivamente, a tan poco de haber asumido, ¿no? Sí. Van 4 meses. ¿Puedo corregir eso? A ver, decilo. El clima favorable, creo que es un clima de empate. No sé si es favorable. Esa parte que es la mitad. Es favorable la consideración que tienen sobre él. Por eso pero es una mitad. Sí, pero esa mitad tiene una consideración favorable sobre él. Sí. Eso digo. No digo que la mayoría de la sociedad lo banca. No, está bien. Pero está bien igual la aclaración porque justamente puede llevarnos a la equivocación de que tiene un respaldo que lo hace invulnerable, y no es así, si no, no reaccionaría de la forma que está reaccionando ante todas las adversidades que está enfrentando. Y yo elegía arrancar por el cuestionamiento de una frase que se popularizó mucho o casi se hizo carne en los argentinos a propósito de las prácticas típicas en redes sociales. Se dice que dato mata relato. Ajá. ¿Sí? Y en realidad me gustaría poder discutir esa idea. El relato se impone más allá de los datos. Acá habría que distinguir qué significa dato y qué es relato, porque claro, estamos curtidos en una escuela de la racionalidad moderna, o sea, todos fuimos educados en la escuela normal o en la escuela pública argentina, que es tributaria de una forma de entender y de pensar el mundo, y donde el dato es precisamente información corroborada, una información que vale socialmente, que está validada, Ajá, está legitimada. Y en los últimos 20, 30 o 40 años se ha ido paulatinamente derribando la arquitectura que hace que supongamos que un dato vale, y entonces cualquier delirio se puede convertir en dato. Yo fui educado en una escuela del periodismo que consideraba que cada oración tenía que tener un dato para que cada párrafo tuviera una idea. Ajá. Bueno, hoy no es necesario que haya datos en el sentido tradicional de la palabra dato, o como lo estoy explicando. Con cualquier verdura que se pueda decir, alguien puede armar un guiso y crear sentido, producir sentido, y por ende ese sentido puede causar efectos. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con cualquier narrativa que ande pululando por ahí y que haga que mucha gente crea que lo que hace Milei está bien y que hay que apoyarlo, ¿no? Dicho esto, traje para compartir. Lo voy a guardar. ¿Vas a sacar el fierro, Dipi? No, Dipi, pará, sí, no, perdón. Este libro es La Revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera. Lo recomiendo, es un librazo. Está basado o cuenta una historia ficcionalizada de Juan José Castelli, el orador de la Revolución. Y en la primera oración del libro, el tipo Rivera le hace decir a Castelli que se le pudre la lengua, tuvo cáncer de lengua. O sea, al orador de la Revolución de Mayo le dio cáncer de lengua y no podía hablar al final de sus días, ¿no? Uh-huh. De hecho, en muchos pasajes del libro, Castelli escribe, según esta narración, y se pregunta dónde están sus palabras, qué ha sido de sus palabras, para quién habló, qué es lo que hablaba. Y hay algunas frases de este libro que me parece que aplican perfectamente a la actualidad, ¿no? Pero no es para que nos acongojemos, sino al contrario. Ahora voy a explicar. A ver.
Por ejemplo, dice en una parte: ¿qué nos faltó para que la utopía venciera a la realidad? ¿Qué derrotó a la utopía? ¿Por qué, con la suficiencia pedante de los conversos, muchos de los que estuvieron de nuestro lado en los días de mayo traicionan la utopía? ¿Escribo de causas o escribo de efectos? ¿Escribo de efectos y no describo las causas? Bueno, escribo la historia de una carencia, no la carencia de una historia, dice más o menos a la mitad del libro. Hay un montón de frases que podrían casi recitarse como si fuesen aforismos y quedarían bien, pero me voy a detener en una más antes de continuar, y en realidad es una frase que Rivera dice, que Castelli anota en un cuaderno rojo y que la saca de un papelito de su chaqueta que había traducido Pedro Agrelo. Pedro Agrelo era uno de los pocos amigos que al final de su vida todavía visitaba a Castelli mientras languidecía en un catre, solo, cuidado por una mujer nada más, y donde también jugaba al ajedrez con Monteagudo, por ejemplo, o recibía alguna que otra carta de alguien que todavía se acordaba de él. Pero en ese papelito que saca de una chaqueta había una traducción de un libro de un francés que no nombra a Castelli, y que dice lo siguiente: ¿Qué da la revolución a los desheredados? Después de haber alcanzado en un principio ciertos éxitos, el movimiento revolucionario resulta a la postre vencido. Le faltan siempre conocimientos, habilidad, medios, armas, jefes, un plan de acción fijo y casi indefenso ante los conspiradores que disponen de experiencia, habilidad y astucia. O sea, después de haberse establecido la revolución, a la larga pierde, dice Castelli. Insisto con esto, no es mi idea que pensemos estas palabras para propinarnos golpes entre nosotros o deprimirnos, sino al contrario, tratar de encontrar a partir de estas palabras cómo reconstruir trincheras, básicamente, ¿no? Y lo planteo porque, para no hablar de la interna con la que se está autoflagelando el peronismo en general, me resulta mucho más interesante pensar las limitaciones que tiene todo movimiento popular a lo largo de la historia. La semana pasada yo decía que justamente los momentos luminosos en cualquier historia de cualquier pueblo son las anomalías, y que esas anomalías se construyen sobre una pila de sacrificios, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y que tal vez no se construyen precisamente a partir de datos racionales nada más, sino a partir de una narrativa. Entonces, si miramos para atrás, el kirchnerismo fue la narrativa construida por un par de tipos y tipas que entendieron mejor que nadie la crisis del 2001. O sea, fue la narrativa de la posconvertibilidad del kirchnerismo. Sí. Una narrativa que imperó y se convirtió en sentido común más o menos extendido del sistema político argentino, o de buena parte de él, durante casi 20 años. Sufrió sus crisis, sus reconfiguraciones, y ahora uno se pregunta qué será de esa narrativa. Pero así como la narrativa kirchnerista desbancó a la narrativa menemista o neoliberal del consenso de Washington de la década del 90, ahora hay otra narrativa. Una narrativa que desbanca la narrativa del kirchnerismo, que es la narrativa de Milei, que yo digo que no se basa en datos comprobables según los términos tradicionales en los cuales nosotros aprendimos a discutir política, y que en definitiva por ahí es momento de tener paciencia para pensar qué narrativa se construye de ahora en adelante desde el campo popular, y no tanto pasar factura todo el tiempo a quién hizo qué, cómo, dónde y por qué. Ajá. O sea, ¿querés que miremos para adelante y no para atrás? Podés una mirar locura, para atrás. Una locura. Podés mirar para atrás. Lo que quiero decir es que dejemos de pelearnos? Lo que quiero decir es que no tiene mucho sentido seguir despilfarrando energías en qué pasó, más allá de que estudiar qué pasó te ayuda a hacer mejores diagnósticos y de esa manera proyectar hacia adelante. Ahora, la semana pasada contábamos que cuando dejás de pensar un poquito de quién es la culpa de que estemos donde estamos, y que es natural que todos sintamos ganas de agarrar a trompadas a alguien o de putear a alguien, me parece que es lo más normal del mundo, pero justamente la tarea del militante, la responsabilidad del dirigente y el rol de un estadista es poder juntar los pedazos sueltos y recomponer lo que está roto. Es muy distinto, ahí tenés las dos preguntas, ¿no? ¿Qué pasó y de quién es la culpa?
Bueno, Si vos te lo que quedás pasa en es de que... quién es la culpa, estamos acá. Donde Claro, estamos. el qué pasó podría ser un cachito más generoso o autoindulgente y te podría permitir algunas preguntas sobre cómo construyeron los otros su narrativa, porque el rival también juega, esto lo enseña el fútbol. Ajá. Por más que vos tengas un equipo cohesionado, sólido, que en cancha se para bien, que juega bien a la pelota y que hace reír a la tribuna y festejar goles, la verdad es que el rival juega y a veces de carambola o porque jugó mejor en algún partido, te ganó. Y cuando eso pasa, y bueno, obviamente en el vestuario te cagás a puteadas, pero llega un momento en que tenés que volver a salir a la cancha y no es saludable que salgas a la cancha echándote facturas en la cara por partidos anteriores. O sea, en algún momento tenés que jugar el partido que te toca jugar. ¿Cuál es el partido que te toca jugar? Bueno, hay muchos partidos a la vez. Acá me voy a valer para pensar lo que está pasando hoy y precisamente hoy de una escena de Game of Thrones, una serie que me gusta mucho y que muchas veces conversamos acá, donde uno de los personajes, que es el dueño de un prostíbulo en la capital del reino, le dice a Sansa Stark, que es la heredera de uno de los reinos del norte, que tiene que pensar la política o lo que está sucediendo, la guerra, la tiene que pensar con todos los escenarios posibles a la vez, de manera tal que si acontece una cosa u otra, ninguna la va a sorprender porque ella ya vio previamente lo que podía pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar hoy? Anoche, por ejemplo, se hablaba en el Poder Judicial de que entre las 500 causas sobre las cuales va a haber acordadas de la Corte hoy, tal vez haya algo que decir respecto del DNU. Tal vez sí, tal vez no. Pero la verdad es que no fueron ociosas, dicen las palabras de Rosati que compartimos la semana pasada, que él mismo dijo en el Rotary Club de Buenos Aires. Él dijo que prefería la Corte Suprema o el Poder Judicial, que las controversias políticas se resolvieran por vía parlamentaria, es decir, que los representantes del pueblo reunidos en el Congreso dirimieran sus diferencias, en este caso sobre el DNU. No habló nunca del DNU, pero la verdad es que es el único conflicto fuerte de la política que está en manos de la Corte. Y también dijo que si no se resolviera en un plazo razonable, en algún momento el Poder Judicial iba a dictaminar sobre la cuestión. Bueno, ayer lo que se decía es que cuando Rosati pronunció esas palabras en el Rotary Club, todavía no había volado sago de la conducción del bloque libertario en la Cámara de Diputados. Todavía Milei no había dicho que quería armar una mayoría en la Corte Suprema. O sea, Milei semana a semana agudiza, a pesar de las narrativas que lo contienen, o a pesar de las narrativas que vende y promueve Santiago Caputo, no había hecho estos últimos 2 o 3 gestitos que también irritan a la Corte Suprema de Justicia. Ayer, sin ir más lejos, se presentaron los pliegos de los 2 candidatos del gobierno para ocupar sillas en la Corte Suprema. Uno es Ariel Lijo, por quien la derecha, casi toda la derecha, lo critica Javier Milei. Y otro es Manuel García Mansilla, un profesor universitario de la élite argentina, o por lo menos de las escuelas de la élite argentina. Es decano de la Austral, ¿no? Exacto. O Salvador, no me acuerdo, pero alguna de esas. Parece que de la Austral, del sector privado. Y ¿cuál es la del Opus Dei? La 2. la Austral. Creo que es de la Austral. Bueno, anoche lo escuché a Pañi. Bien. Lo que sucede en el caso de García Mansilla es que irrita todavía más que el hijo a la Corte Suprema, porque la postulación de García Mansilla supone la jubilación de prepo de Juan Carlos Maqueda. O sea, se metió con uno de los cortesanos, Javier Milei, con el bolsillo, con la rutina, con la vida de uno de los cortesanos que quiere seguir ejerciendo por lo menos hasta el 29 de diciembre próximo, según comentan, su cargo en la Corte Suprema. Tiene derecho incluso a renovar por 5 años más, si así lo quisiera, según la jurisprudencia vigente. Pero Milei mandó el pliego y eso significa que lo quiere jubilar. Eso irrita a los cortesanos y por supuesto que suma condimentos para que la Corte esté caliente con Javier Milei y tome alguna determinación. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sucede es que el fallo sobre el cual podría opinar la Corte sería a partir de la demanda de competencia originaria elaborada por el gobierno de La Rioja, en manos de Ricardo Quintela, que está patrocinado por el ex juez Raúl Zaffaroni, a quien en la Corte en este momento no le tienen mucha estima, ¿no? Porque
claramente es uno de los que ha criticado el funcionamiento deplorable del Poder Judicial en Argentina desde que él no es juez. Entonces, si la Corte tuviera que opinar sobre el fallo, o sobre la demanda, mejor dicho, más que fallo de Quintela, yo no me animo a vaticinar costaría qué es lo que dársela a diría. Quintela, digamos. Básicamente, porque está Zaffaroni en el no medio. significa que no ocurra. No, y porque Quintela también fue uno de los promotores del juicio político a la Corte. Claro. O sea, tienen muchas cuitas. Es decir, de nuevo, volviendo a Peter Baelish y Sansa Stark en Game of Thrones, hay un montón de escenarios Pero abiertos. por lo menos anoche Pagni contaba cómo viene el hijo, que el hijo viene de la mano de Lorenzetti. Lorenzetti está muy en contacto con Milei, sería el juez de Milei. Sí. Metería al hijo ahí, con lo cual que sería su poder, y por supuesto. Entonces, digamos, lo tenés a Rosati también en una posición de decir, bueno, entonces te hago pelota el DNU para que vos no me... Esa es la razón por la que Rosati se para de manos, digamos, Claro. con respecto al Ejecutivo Nacional, porque justamente a eso se refieren en el Poder Judicial cuando dicen que Milei busca una mayoría propia. Lo que pasa es que al mismo La tiempo... mayoría la quiere armar con García Mansilla, por eso necesita jubilar a Maqueda. Sí. Lijo, que respondería a Lorenzetti, y el propio Lorenzetti, que es el gran articulador de esta maniobra. Ahora, para eso, primero tenés que hacer que se jubile Maqueda, que Sí. bien podría Todo resistir esto en es su largo, cargo. recién acaban de presentarlo, pero a mí me llama la atención que Pagni esté tan preocupado por el tema, no para de hablar de este tema. Y yo creo que para Pagni Lorenzetti es peronista. Lorenzetti es nuestro, para Pagni, o casi. Sí, pero podría decirse que lo es también, a pesar de A que veces nunca lo es, ocupó un a cargo veces electivo lo es, por el lo fue, peronismo. Fue un y juez también nos propuesto hizo por Néstor una cantidad Kirchner. de daño tremenda cuando se enojó. Sí. Ahora, pero déjame decirte una cosa antes de seguir con el hilo de Lorenzetti, Rosati y Pagni, porque tiene que ver con lo que estás mencionando. Las otras demandas que llegan a la Corte por el DNU son las de las centrales obreras, la CTA y la CGT, contra el capítulo de la reforma laboral en el DNU. Ajá. Pero eso, aunque ya está en el máximo tribunal, todavía no fue abordado, y cuando la Corte lo tome va a correrse vista a las partes. Es un término jurídico que se usa para aludir al hecho de que tienen que notificar a las partes que están litigando, es decir, al Sí. gobierno nacional y a las centrales sindicales en este caso. Y cuando eso sucede, corren 15 días hábiles, ¿sí? O sea que no sería ya, no podría opinar sobre esa demanda hoy la Corte Suprema. Y la otra demanda que llegaría a la Corte todavía no está en la Corte, porque fue a partir de un fallo de segunda instancia de la semana pasada en la provincia de Misiones, a instancias de una demanda de los yerbateros contra el DNU. Pero todavía Por eso no estaba en la Cámara. la Cámara falló a favor de los yerbateros y en contra del DNU, o sea, tiene una ratificación en segunda instancia, Sí. pero para eso, igual que todo lo que atiende a la ley de tierras, el gobierno tiene que apelar el fallo de la segunda instancia Lo apelan para y llegar lo a la mandan- Corte. y lo llevan a la Corte. La verdad es que la Rosada todavía no apeló, tal vez también jugando a demorar los plazos. Pero ¿por qué es importante esta preocupación de Pagni con respecto a la Corte y la preocupación de la Corte con respecto al DNU? Porque ya empieza a haber empresarios. Yo conté acá cómo operaba Techin sobre los sindicatos, cómo operó Niki Caputo en el Senado para que no cayera el decreto, Sí. llamando o haciendo llamar a senadores de Tierra del Fuego para que no voltearan el decreto, ¿sí? Y a pesar de eso, los senadores de Tierra del Fuego votaron en contra igual. Porque hay en el decreto la mantención del régimen de promoción y beneficios y exenciones impositivas para las tecnológicas que manejan Caputo y Chernahovsky. Entonces, no solo esos actores del empresariado están jugando o están preocupados por el DNU. En las últimas horas se supo que, por ejemplo, hasta Pérez Companc quiere que se resuelva el DNU. No necesariamente que caiga, sino que se resuelva. Porque Pérez Companc, como muchas grandes empresas en Argentina, está ultra diversificada. Es un grupo que tiene intereses en distintos rubros de la economía. Entonces, con el tema de las alimenticias, le está yendo bárbaro. Molino Río de la Plata está facturando a granel. Con las
desregulaciones que promovió el gobierno de Milei. Vendiendo menos. Es una cosa le está yendo horrible, bien en el rubro alimenticio, horrible, sí. donde no puede proyectar sus negocios como hubiera esperado, es en el rubro energético. Y en el rubro energético hay desregulaciones que también tienen en vilo a varios capitostes de los mercados regulados en Argentina. Y Pérez Compán dice, bueno, resuelvan, voltéenlo al decreto o apruébenlo, pero que se ordene, que empiece el gobierno. Ahí se unta esta preocupación del empresariado con el enojo de la Corte con respecto a Milei y las ganas de decir algo sobre el DNU. Che, vamos a ordenar. ¿Se van a tomar toda la vida? O sea, ahora la Corte hasta se hace la canchera con respecto al Poder Ejecutivo. No significa que vaya a fallar hoy o que vaya a haber novedades hoy. Significa que el desorden de Milei, la impericia para manejarse a pesar de sus narrativas, bueno, hace que justamente los actores con poder institucional en Argentina empiecen a ver la posibilidad de derribarle las herramientas a Milei. El único pedido de inconstitucionalidad y de anular el DNU por completo lo hizo La Rioja, después ninguna otra provincia o sí, más. De las provincias la única que hizo eso fue La Rioja, sí. ¿Las otras provincias qué? Supongo que en algunos casos habrá operado el miedo a quedarse sin fondos, aunque efectivamente eso va a suceder. En otros casos habrá operado el cálculo político respecto de qué hacer y qué no hacer, y si convenía, siendo peronistas u opositores al gobierno federal, plantar una demanda en una Corte Suprema apenas iniciado el gobierno, si iba a tener un efecto positivo o no. Bueno, Quintela se la jugó. Si le sale bien, podrían hoy San presentar Quintela. 10 provincias más el pedido para que el DNU sea inconstitucional y presionar a la Corte. Poder hacerlo, lo pueden hacer. Que no lo hagan está diciéndote qué estrategia están eligiendo, incluso los gobernadores más afines a este programa, digamos, o sea, con los que más de acuerdo estaríamos en términos ideológicos. O sea, que no digan nada, vos podés calificarlo como una agachada si querés. Me parece que más allá de lo que algunos dicen o imputan como agachadas, también hay una estrategia, no nos apuremos que faltan 3 años más de gobierno de Javier Milei. Y hay que ver cómo se plantan en cada caso esos gobernadores en la construcción que viene. Porque, por ejemplo, los que hasta hace un mes decían que los gobernadores podían ofrecer una barrera de contención contra los avances de Milei para toda la sociedad, ya no son tan enfáticos o ya no confían tanto en la Liga de Gobernadores. Por más que vos veas que cada cual alambra su territorio como puede y trata de defender lo suyo, lo cierto es que no aparecen ya o se ha ido desdibujando su rol como los caciques o los líderes que le van a poner el límite a Milei. Ya casi todos hablan de que salga la ley ómnibus para no tener que pagar ellos el costo político ante la opinión pública, y ahí atamos de nuevo. También es verdad que el costo político es barato. ¿Dónde están los grandes quilombos que se suponía que iba a haber en abril? La sociedad enardecida por las agresiones del gobierno. Bien, no está pasando. Entonces el punto. Gobernador también dice, bueno, la verdad que la gente, todos estos boludos se la bancan, bueno. Ese es un gran punto. El gobernador de turno no va a inmolarse en una causa sin respaldo social, ¿no? Es inteligente también medir qué fuerzas tiene para emprenderla institucionalmente contra el gobierno nacional. ¿Cómo pasa con la CGT que puso un paro general a un mes? Sí. Que muchos decían, ¿cómo van a ponerlo a un mes si está pasando ahora? Muchos decían que no iba a poner paro. Sí, y nosotros acá decíamos, la CGT va a parar. O sea, pero también... vos decís que lo pone también, la tira para adelante porque calcula que dentro de un mes la cosa por ahí va a estar un poquito podrida. Sí, pero puso la fecha del paro el 9 de mayo, pero convocó a movilizar el 23 y con las universidades, y a movilizar el 1 de mayo. O sea, en un mes mete 3 movilizaciones la CGT. Entonces, ahí es donde yo vuelvo siempre sobre las palabras de militantes, activistas o delegados sindicales que explican que construir un paro no es soplar y hacer botella, que es fácil hablar al micrófono y criticar y decir qué burócrata, qué gordo, qué inmóviles, qué quietos, qué cómodos que están, pero trabajar el paro no es sencillo, sobre todo cuando hay sindicatos recontra ultra progres identificados con el kirchnerismo, como los docentes, donde no encuentran plafón para hacer paro.
las conducciones de los sindicatos docentes en Argentina fuerzan los paros políticamente porque los docentes no quieren parar contra Milei. No quieren parar porque en distritos como la Capital Federal le descuentan guita, y otros no quieren parar porque efectivamente lo votaron, como el 67% de los trabajadores de la UOM. Claro. O sea, los laburantes votaron a Milei. Entonces, la verdad es que muchos no quieren parar. Hacer un paro en estas condiciones implica un esfuerzo político más grande que lo habitual. O sea, no está fácil para nadie, ni para Milei, ni para el peronismo. Pero ahí es donde digo, guarda, porque justamente es con una narrativa que vas a poder encontrar la forma de juntar los pedazos que hoy están sueltos, desperdigados. Todo conspira contra una narrativa que aglutine. La verdad es que vos te metés a Twitter o ves la tele y lo que ves es un archipiélago de núcleos militantes para un lado y para otro. Y si querés algo cortito, lo que va a venir ahora con respecto a la interna del peronismo es que vas a encontrar una radio que juegue para la Cámpora, otra radio que juegue para Kicillof, otra radio que juegue para el sindicalismo de la CGT, un portal que juegue para uno o para otro. El último párrafo de la nota de Berbisky en El cohete a la luna este último domingo, que toma partido en contra de algunos actores que están batallando contra la Cámpora bajo el escudo de Axel Kicillof, es decir, sin que Kicillof los habilite, pero usando el nombre de Kicillof para confrontar contra la Cámpora, de algún modo grafica todo esto. Y la verdad es que jugando al archipiélago no vas a hacer nunca un continente. Tipi, muchísimas gracias. Vamos a escuchar un poco de Aplaude.